conmigo, Señor Jesús, lo que tú tienes para mí son cosas aún mejores y yo voy a hacer lo único. No me importa nada la gente, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. Y el Señor preguntó, si aquel juez malvado se cansó e hizo aquello, ¿no creen que Dios hará justicia a los hijos suyos que día y noche se lo suplican? Sí, no tardará en hacerlo. Pero me pregunto, ¿a cuántos hallaré perseverando con fe en la oración cuando yo regrese? ¿A cuántos hallaré perseverando con fe en la oración cuando yo regrese? Vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando acerca de cosas aún mejores. Y todos en nuestra mente tratamos de entender qué será lo que Dios quiere decir cuando habla cosas aún mejores. Y pues nos está hablando efectivamente del poder de la oración, de la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros de poder orar y llegar a cosas aún mejores. ¿La batalla en dónde está? En nosotros. ¿Dónde está la batalla? ¿Por qué está en nosotros la batalla? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una vida de oración. Y quiero decirle que tener una vida de oración no es nada fácil. Tener una vida de oración no es nada fácil. Pero Jesús nos enseñó que se podía tener una vida de oración. Jesús vivió en medio de la persecución. Se apartaba a orar largas horas al monte, en medio del desierto, en medio de muchos lugares difíciles. Lo que más vemos hacer a Jesús es orar. Antes de cualquier milagro que usted vea que Jesús haya hecho o le haya pedido al Padre que hiciera, lo más que el Señor hizo fue orar. Dice la Escritura que él oraba hasta largas horas de la madrugada, pasaba de hecho muchas veces orando. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, cuando él fue a orar, invocar al Padre, él dijo: Padre, yo te doy gracias, porque sé que tú ya me escuchaste. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar donde Lázaro, Jesús ya había orado. Jesús. Si usted quiere que el poder de Dios se manifieste en su vida, tiene que tomar una decisión radical, y es dejar de lado las excusas que impiden una vida de oración. Conocemos gente que, por ejemplo, necesita un trabajo, y estoy hablando de gente afuera de la iglesia, no gente que está acá en la iglesia, que le están rogando a todo el mundo por un trabajo, y le digo algo, no le sale el trabajo. ¿Y usted sabe por qué es? Porque no tienen una vida de oración, porque no tienen una vida de iglesia. De pronto no están entendiendo que lo que Dios quiere es que lo busquen a Él primero antes de Dios darles el trabajo. Y yo sé que usted lo ha escuchado decir muchas veces, pero una cosa es escucharlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es escuchar que oremos por el papá incrédulo o por la mamá que no quiere venir a la iglesia. Otra cosa es hacerlo. Una cosa es escuchar que te digan que tienes que orar por tu hijo que es una caspa y que no se sabe comportar en público ni en privado. Otra cosa es que tú ores por él hasta que su hijo cambie. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Desarrollar una vida de oración comienza en la conciencia, en el entendimiento. No puede ser esa la respuesta que nosotros tengamos. Si yo deseo ver milagros, si yo deseo ver maravillas, no puede ser basado en el desespero. Quiero enseñarle algo hoy. Dios nunca se mueve en el desespero. Voy a volverlo a repetir. Dios nunca se mueve en el desespero.
Dígame cuándo usted ha visto que un hijo le obedezca a sus padres cuando los padres están desesperados. Muéstreme un papá o una mamá desesperada. Y muéstreme que en el desespero el hijo automáticamente se le espicha un botón y el hijo ahora se volvió obediente. Muéstreme a alguien desesperado por obtener un empleo y muéstreme que en el momento del desespero le salga el trabajo. No le sale. Muéstreme a alguien enfermo y muéstreme si con el desespero logra sanarse. Muéstreme a alguien que con el estrés haya logrado llegar lejos. Muéstreme a alguien estresado por cumplir una meta. Y muéstreme si esa persona puede decir, yo tenía esta meta y el día que más me desesperé, más rápido la cumplí. No, la Biblia no dice eso. Jesús nos muestra a través de esta parábola, como lo estudiábamos hace 8 días, que en una situación desesperante, en una situación desesperada, o en otras palabras, cuando sentimos que ya no hay ni esperanza, el único recurso es la oración. No hay que pensar en otras cosas. Escucha esto que le voy a enseñar. Yo sé que es la aflicción. Yo sé que son los momentos difíciles. Yo sé que es sentirse débil y sin fuerzas. Pero lo que Dios quiere enseñarle a la iglesia, porque le habló a los apóstoles esta parábola, es que tienen una herramienta que no usan. Piense algo. ¿Usted cree que Jesús les habla esta parábola a los apóstoles porque los apóstoles no sabían orar? Estamos leyendo Lucas capítulo 18, pero en el Evangelio y en el capítulo donde Jesús enseñó cómo orar es Mateo 6. Mateo es el primer evangelio. Lucas es un evangelio que tiene una orientación diferente. Mateo muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo del ¿qué? Pero ese es un título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. No significa que Jesús era hijo de hombre, porque Jesús fue nombrado por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles vienen a decirle al Señor, enséñanos a orar como tú lo haces, la razón fundamental para Jesús decir, o los discípulos decirle a Jesús, enséñanos a orar, es porque ellos veían que toda oración que Jesús elevaba tenía respuesta inmediata. Tenía respuesta que tú nunca vas a ver a Jesús orando y que Dios lo deje esperando. El peor estado del ser humano es cuando el corazón no se conmueve, pero con nada. Ese es el peor estado. Quita la piedra, quita el obstáculo que impide que tú tengas una vida de oración. De pronto el manejo del horario en tu casa no es el correcto y por eso no hay una vida de oración. Escucha esto, con lo que está pasando en el mundo, ser un cristiano que no ora, yo creo que es lo más peligroso que podemos tener entre nosotros. Qué bueno que tengo a todos los jóvenes y a los niños en la iglesia. Si tú, joven o jovencita, niño o niña que me estás oyendo, no tienes una vida de oración, yo te quiero decir que estás en serios problemas. ¿Por qué? Porque la prueba te puede coger durmiendo, la tentación te puede coger durmiendo. Cuando el Señor estaba orando antes de ser arrestado en la madrugada que iba a ser arrestado para ser llevado a la crucifixión, Él se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos, más amigos, más panas, más mumpirris, más parceros. Hasta Jesús tenía gente con la que compartía intimidad y amistad. ¿A cuánto les gustaría ser amigos de Jesús? Levanten la mano. Le garantizo algo. Los que más cerca estaban a Él eran los que más oraban. A veces uno necesita un amigo de oración y no un amigo que le acolite a uno los malos pasos. Un amigo es alguien que te va a decir cuando algo está mal, no que te va a aplaudir cuando estás haciendo algo mal.
¿O te va a solapar? Y que acá hay varios, la mayoría somos padres, acá el 90% de los que estamos de acá somos papás. Yo creo que ninguno de los que está acá quiere que los amigos de sus hijos sean amigos que les vendan droga, que los lleven a malos caminos, ¿o sí? Pero tú sí quieres amigos alrededor de tus hijos e hijas que le puedan decir o le podamos decir, cuidado que esto no está bien. Y no te tendrías que enojar ni molestar. Escúchame esto, Jesús tenía amigos de oración, pero en el momento en el que él más necesitó la oración de sus amigos, aparte que eran los apóstoles, pero eran sus amigos, ellos no oraron. Jesús les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque él sabía lo que se le venía encima, la cruz, la crucifixión. Y en la primera hora de oración de Jesús, él va y mira y los ve. ¿Y qué estaban haciendo todos? Lo que a veces a algunos les pasa en los cultos. De los que lo buscan. Buscar a Dios trae galardones. Yo he visto cómo Dios me ha guardado de los demonios por tener una vida de oración. Te voy a decir algo que no les gusta a los demonios, que tú ores. ¿Cómo tú sabes que un demonio o más demonios están trabajando en tu vida? Porque tú no oras. ¿Cómo tú sabes que el diablo está entrando a tu vida poco a poco? Porque tú ya no oras. ¿Cómo tú sabes que el diablo sigue avanzando terreno en tu vida y ni te das cuenta? Porque no te congregas, porque no oras, porque no hay fuerza, porque el ánimo empieza a bajar, porque necesitas ayudas externas para motivarte. Entonces pones videos de motivación, pensando que con videos de motivación te vas a motivar y no te motiva ni tu bendita mamacita. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? No te anima ni los besos del esposo ni de la esposa, porque eso es algo espiritual. La chispa de la vida, el sabor de la vida, el poder de la vida, ¿dónde está? En la vida de oración. No es lo mismo una persona que ora a una persona que no ora. Una persona que ora se le ve. Una persona que continuamente está orando en comunión con Dios, ¿cómo está? Está alerta, está firme, está fortalecida. ¿Aló? ¿Qué es lo que más le molesta al diablo y a los demonios? Que oremos. Yo he sentido en mi oración, por ejemplo, que yo empiezo a orar. Yo no tengo el reloj generalmente cuando oro porque oro en las madrugadas, no tengo el reloj puesto, así que no sé. Cuando me despierto miro con los celulares que los dejo fuera de la alcoba, miro a qué hora me levanté a orar. A ver, hay veces, no todas las veces, yo me levanté a orar a la 1 de la mañana y oré de 1 a 3 y luego me acosté. Oré 2 horas, por lo menos, hora y media, 2 horas. Pero cuando yo miro la hora en la que empecé a orar, 1 de la mañana, un ejemplo, que me despertó el Espíritu Santo, yo empiezo a orar. Y hay un momento en la oración donde tú sabes que hay como esa fuerza que se está haciendo para quitar la piedra, que dijo Jesús. Como cuando los apóstoles estaban durmiendo y el sueño los venció. ¿Por qué el sueño los venció? La segunda vez vuelve y se asoma. Y les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, para que no entréis en qué? Fuerte, para que no entréis en qué? Quiero que me mire todos acá, por favor. Si mira un video, hasta hay un chiste donde dice groserías, de pronto se ríe, pero el Espíritu Santo lo redarguye y el Espíritu Santo le va a decir, no me gusta lo que estás oyendo. O no me gusta lo que estás mirando en televisión o en el celular. Entonces, en la medida en que yo tengo la presión de mirar lo que no tengo que mirar, es donde empiezo a tener la necesidad de orar hasta tener la fuerza suficiente para que ya mis ojos no se sientan tentados de mirar lo que no debo mirar. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús les dice, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para que no entréis en qué? En otras palabras, para que no entréis en la presión de Satanás. La viuda que leímos hace 8 días y hoy es una viuda que estaba bajo presión.
¿Cuál era la tentación? Rendirse y decir, el juez es injusto, no creo en Dios y no le importa a nadie, ¿para qué le digo que me haga justicia? Pero el Señor enseñó con esa parábola que ella insistió hasta que su oración, hasta que su petición recibiera una respuesta. Tienes que tener la mentalidad de que la oración sí tiene respuesta. Y si hay oraciones que Dios no ha respondido en tu vida, hay dos razones. Una, porque todavía no es el tiempo, o dos, porque estás orando mal. El libro de Santiago dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, porque pedís como mal. Por eso la vida de oración es importante, para aprender a pedir y a orar de manera buena. Jesús dijo, velen y oren, para que no entren en la tentación. Los discípulos estaban adormecidos, y quiero que entiendan, no solo porque estaban cargados los ojos de sueño, dice Mateo capítulo 26, sino porque las tinieblas trabajan para adormecernos. Entonces contaba que cuando yo miro el reloj, miro la hora en la que empiezo a orar y vuelvo a mirar el reloj en la hora en que ya mi cuerpo no tiene fuerza porque acabé de orar. Pero físicamente yo empiezo a sentir una presión donde yo estoy orando y hay un momento de la oración, escúcheme esto, donde uno está orando en lenguas o en español y uno sabe por el Espíritu que Dios nos dio y por el Espíritu Santo que está cuando nosotros nos metemos a orar en serio, que hay un momento donde se rompe la presión, hay un rompimiento y es cuando uno tiene que empezar a orar sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, hasta que el cuerpo le aguante, hermano. La mayoría oran y se cansan de la presión. Le voy a decir a mi padre espiritual hace 20 años, en enero del 2003, que él tuvo la bendición y es yerno del pastor César Castellanos, de convivir y de compartir un mes con los pastores castellanos. Y él nos decía algo, por ejemplo, en Navidad y en Año Nuevo, que estaba reunida toda la familia y que el pastor César simplemente hacía una oración sencilla. Donde él decía, Padre, como ora el pastor César, te pido en el nombre de Jesús. Y él decía, ¿cuánto dura uno en la oración para que haya ese rompimiento hasta que descienda la presencia de Dios? Por lo menos 1 hora o más. Y él decía, el pastor César ora y es de inmediato que desciende la presencia del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Y él nos contaba, porque vivió en la intimidad con él, que veía como el pastor era el primero, escúcheme, en levantarse en la casa. El primero en levantarse a orar. El pastor Douglas de la Misión Carismática, con quien tuvimos el privilegio de compartir junto con mi esposa, contaba en reuniones de líderes como el que fue líder de la hija mayor del pastor César, cuando era jovencita, la pastora Johanna, le preguntaba, Jonis, dime cuánto tiempo ora tu papá, porque es sorprendente como Dios lo usa. Y entonces ella le decía, la verdad no he hecho la cuenta, Douglitas, pero espérame, y yo miro cuánto tiempo ora mi papá. Entonces Dios le preguntó a los 2 días que se vieron en reunión en la iglesia, y él le dice, Douglas, mi papá ora 5 horas contabilizadas. Tenemos gente que quiere ver la gloria de Dios con 5 minutos de oración. Gente que quiere ver la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? La oración es un lugar donde rendimos nuestra voluntad a Dios. Donde le decimos al Señor, Señor, basta de juegos. Basta de jugar a la iglesia, basta de jugar al cristiano. Matrimonios que hoy están acá, familias que hoy están acá. Si tú quieres ver
lo que nunca has visto, vas a tener que pagar un precio que nunca has pagado. ¿Estamos de acuerdo? Y el precio del que te estoy hablando es la oración. ¿Aló? ¿Cómo yo sé que alguien ora? Se le siente en el espíritu. Una persona que tiene vida de oración se le siente. Se siente la unción del Espíritu Santo. ¿Aló? Mi esposa me decía esta mañana, alguien me dijo, ¿qué diferencia? Cuando el pastor ministró la alabanza hace 8 días. ¿Cómo se siente la unción? Y mi esposa le decía, pero es que el pastor ora en la noche, ora en la madrugada, ora a toda hora, está buscando a Dios. Si se está metiendo con Dios, pues eso se va a sentir. Lo mismo que cuando no se mete con Dios. ¿Cuántos me están recibiendo? Quiero inspirarte a orar. El milagro de Lázaro es una revelación. Quite la piedra que impide la oración. Cuando quitan la piedra, él simplemente ora y agradece. Padre, te doy gracias porque sé que tú ya me has oído, pero ahora estoy orando y haciendo esta oración por causa de los que me están oyendo en este momento. Las reuniones en la iglesia, escuche, es para comprobar que todos los que venimos acá tenemos una vida de oración. Voy a volverlo a repetir. Las reuniones en la iglesia son para comprobar que todos los que venimos acá tenemos una vida de oración. ¿Cómo sabemos que tenemos una vida de oración? Porque empieza a llenarse más la iglesia. Porque los que no venían empiezan a venir. Porque el que ni quería venir vuelve a la iglesia. ¡Aló! Porque empieza a pasar algo fenomenal. Empiezan a ocurrir milagros financieros. Alguien me diga algo. Se empieza a mover la atmósfera. ¿Pero por qué? Porque la gente está orando. Joven, niño, tú que estás en el colegio, mira a Juanita, ella está como los apóstoles en la primera hora de oración. Yo sé que ella pagó un precio, porque ella es de las que más madruga el domingo. Pero usted me entiende lo que estoy acá, no se me distraiga, miren acá. Se me fue con Juanita usted. Mire lo que le estoy diciendo y lo que le estoy planteando. Los niños tienen que empezar a tener un devocional en su casa. Un tiempo de oración. Todos los días. Hay que sacar tiempo para la oración. Tú vas a encontrar cuál es la hora que te gusta. Yo solo quiero decirte de parte de Dios, escúchame esto. Empieza a hacerlo de manera disciplinada y no esperes a que te vengan pruebas que te obliguen a volverte alguien de oración. ¿Me está oyendo? A todo el mundo le gusta vivir en la carne hasta que el diablo los ataca. Escúchame esto. ¿Qué te estoy diciendo? Jesús dijo, velad y orad. ¿Velad y qué? Para que no entréis en qué. Porque el espíritu a la verdad de la palabra está dispuesto, pero la carne, o sea, el cuerpo es qué. Entonces, ¿para qué es la oración? Para que el cuerpo aprenda a obedecer al espíritu. Y no el espíritu se someta al cuerpo. Aquí uno ve gente que no saben este lenguaje. Aló, los gobierna el cuerpo. Cuando el cuerpo está luchando con algo, les cambia la actitud. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo está gobernando. Por eso le puse ejemplo en mi primer año de oración. Fue cuando más luché para pasar de 1 hora de oración. Entonces yo por ahí ponía en ese tiempo, ponía de todo. Y declare conmigo, Señor Jesús, lo que tú tienes para mí son cosas aún mejores y yo voy a hacer lo único que me pides, que es orar, que es clamar y venir a la iglesia. Voy a dejar de jugar al cristiano o a la iglesia. Me voy a comprometer de verdad. En el nombre de Jesús. Diga, yo renuncio a ser majadero, a hacer berrinches, a quejarme con Dios, a tener malas actitudes, pero principalmente
a no tener una vida de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que levanten los brazos al cielo porque yo voy a declarar lo que Dios me ha hablado y nos vamos. Algo se está rompiendo en la iglesia. Y hoy te digo, hoy se está rompiendo, levanta los brazos, la falta de oración. Levanta los brazos, recíbelo. Se está rompiendo la falta de oración en la casa. Se está rompiendo la amargura. Dios me dijo esta madrugada que se va la queja y la amargura de los que han estado en queja y amargura. Recíbalo en el nombre de Jesús. Se va la queja y la amargura. También se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el Señor me dice, y levanta estos brazos, y me dice para ti, muchas cosas se van a arreglar esta semana. Pero debes volver a orar. Dice el Señor, 7 veces más. 7 veces más que perseveres. Y se va a desatar lo que está trabado. Reciba la palabra, 7 veces más que ores, 7 días más que ores, y se va a desatar toda la gente que está por llegar a la iglesia. Recíbelo en el nombre de Jesús. Levanto los brazos ahí, lo más alto que pueda. Yo me despido del video mientras me acerco a la cámara. Gracias a los hermanos que están dispuestos. Acá me ven, ¿sí? Ahí estamos. No le digo nada más. Acá el Espíritu Santo está orando, solo faltas tú, no más, porque el Espíritu Santo ya está acá. Somos luz a las naciones.